Bienvenidos una vez más. Continuamos con la disciplina de la oración. Para mí es muy importante que podamos nosotros adentrarnos en lo que es la oración, porque te lo digo con toda honestidad, pero también con toda la motivación que esto implica. La oración es el dispositivo por el cual nosotros podemos hacer que las cosas sucedan. No aparte de la soberanía de Dios, pero sí reconociendo que hay muchísimas cosas que nosotros como creyentes podemos lograr cuando aprendemos a orar de manera eficaz. Y hoy quiero hablar acerca de la guerra espiritual, pero quiero que entendamos algo que es muy importante. La guerra espiritual, pues es un tema que para muchos es tabú, es algo escabroso para que las iglesias lo abordemos porque tiene muchos matices. Ha habido muchos abusos acerca sobre este tema, pero quiero ser breve y conciso para que entiendas que en realidad nosotros debemos de incluirlo en nuestro tiempo de oración. ¿Sale? ¿Qué es la guerra o batalla espiritual? Pues no es otra cosa sino una lucha que existe entre las huestes del diablo, que son los demonios o súbditos, y los siervos de Dios, que son los ángeles. Y quiero darte algo que es bien importante. Cuando nosotros hablemos acerca de la guerra espiritual, antes de que tú te predispongas a cualquier cosa, tienes que saber que exploramos un mundo que no es el físico, es el espiritual. ¿Pero qué crees? Quien comanda el mundo espiritual es el Espíritu Santo. Y Él tiene control de ello. Entonces, tienes que saber que si tú exploras en este contexto, hay alguien que es poderoso y tiene el control de todo lo que ahí sucede. Bueno, la guerra espiritual, de acuerdo a lo que yo creo, he leído y la gran mayoría de autores que yo leo, pues cuando lo abordan en 3 niveles, ¿sí? Pero quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de los Efesios. Dice la palabra en el capítulo 6, verso 12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es lo que dice la versión Reina Valera, y quiero leerlo también en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión para que tratemos de entender un poquito más con un lenguaje actualizado. Dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Nosotros podemos ver que la guerra espiritual es real. Y es tan real que tú tienes que reconocer que, quieras o no, estás involucrado. Creas o no creas, seas o no seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque por encima de cualquier cosa tienes que saber que tenemos un enemigo de nuestras almas, es Satanás. Y si tú asumes que nosotros estamos inmersos en esta guerra, pues entonces no puedes dar por hecho que si tú no te metes con el diablo, él no se va a meter contigo. Es preferible, mejor que atendamos lo que dice la palabra de Dios. Y esto es sencillo. Te quiero dar un ejemplo. Si tú batallas con la mentira, o si tú batallas con la ira, y te sometes a cualquier programa que te pueda ayudar y no hay resultados, es porque muchas veces lo queremos hacer en la carne, ¿sí? Pero tienes que saber, hay veces que somos influenciados por espíritus malignos, que nosotros debemos de reconocer que solamente con armas espirituales es que vencemos ciertas conductas que son en nosotros, que son influenciadas por espíritus malignos. ¿Quién de ustedes, si tiene problemas con la mentira, si tiene problemas con el robo, con la ira o con cualquier pecado, si lo viera físicamente no acabaría con él? Muchos de nosotros. Pero ese no es el punto. El punto es que es una batalla espiritual. Y para eso tenemos armas espirituales. De los 3 niveles, hablo del primero, a nivel terrenal. Cuando nosotros hablamos acerca del nivel terrenal en la guerra espiritual, estamos hablando del ministerio de la liberación. No sé cuántos de ustedes
lo practican o lo tienen como ministerio dentro de la iglesia. No es importante si lo tienes o no, pero si has escuchado, pues hay personas que tienen ciertas conductas o que son atormentados por espíritus malignos, y entonces un cristiano lleno del Espíritu Santo ora para ministrar la liberación de aquello que tiene influencia sobre sus conductas. Y podemos verlo cuando Jesús, dice la palabra de Dios, que le traen un muchacho lunático y entonces él echa fuera a ese demonio. Cuando tú te das cuenta del ministerio de Jesús, él vino a liberar a los cautivos. ¿De qué? De la influencia demoníaca. Es parte de ese ministerio. Quien lo niegue, pues estaría negando la eficacia del ministerio de Jesús, porque él dice que nosotros haríamos las mismas cosas que él y mayores, porque él iba al Padre. Entonces el primer nivel es el nivel terrenal, cuando nosotros lo practicamos por medio de la liberación. El segundo nivel es el nivel de la mente. Y yo sé que es un poquito escabroso poder hablar de esto de manera tan simplista o de manera tan resumida, pero el nivel de la mente en cuanto a la guerra espiritual habla acerca de quién domina los pensamientos de las personas, y lo podemos ver tanto en sus creencias como en lo que ellos adoran. ¿Por qué Jesús no es Señor en todas las naciones? Porque la gente tiene ídolos, porque la gente tiene deidades, y esto va de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus tradiciones. Tú le puedes hablar a una persona acerca del poder de Dios, puedes hablarle acerca del amor de Dios. Cuando una persona tiene conductas que son contrarias a lo que él espera, le puedes hablar acerca de lo que la Biblia dice referente a esas conductas. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que hay personas en las cuales se han levantado fortalezas mentales, las cuales no les permiten que la palabra de Dios o los principios de Dios lleguen y puedan moldear sus conductas. Nosotros vemos entonces que cuando no podemos derribar esas fortalezas, difícilmente las conductas de las personas van a cambiar. Y el tercer nivel es a nivel de cosmovisión o nivel celestial. Y este tiene que ver específicamente por cómo sociedades enteras se conducen de acuerdo a la influencia demoníaca. Hay ciudades que están entregadas a la idolatría, hay ciudades que están entregadas al materialismo, hay ciudades o regiones que están entregadas al homosexualismo, a la perversión sexual, hay sociedades enteras que se muestran patrones de conducta como son el divorcio, la infidelidad. Bueno, todo eso sucede. En la Biblia viene un ejemplo muy específico en donde Daniel estaba orando durante algún tiempo para buscar a Dios, y dice la palabra de Dios que durante ese tiempo no encontraba respuesta hasta que vino un ángel y lo fortaleció, y dice que el príncipe de Persia había sido encomendado para que estorbara las oraciones de Daniel, y ese ángel le da aliento a Daniel diciéndole que había sido atado, esto es, que se le habían quitado sus poderes y que las oraciones iban a llegar. Ahora, ¿quién era el príncipe de Persia? Bueno, pues no era otra persona o no era otro personaje, sino quien dominaba la conducta del imperio en el cual servía Daniel. Y nosotros lo podemos ver. Tú puedes ver ciertos lugares, como te lo menciono, en donde están entregados no solamente a la idolatría, están entregados a la vanidad, están entregados al homosexualismo, están entregados al materialismo. Y muchas veces es porque hay ciertas jerarquías demoníacas que han sido asignadas o que se han autodenominado para gobernar la voluntad de las personas de esos lugares geográficos. Sé que hay mucho que decir al respecto, y bueno, pues ojalá que te puedas dar la oportunidad de conocer un poquito más, ya sea viniendo a la iglesia o documentándote por medio de textos o libros acerca de esto, y sobre todo la Biblia. Concluyo con lo siguiente, dice la palabra de Dios: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está, en 2 de Corintios capítulo 10, versos del 4 y 5, viene específicamente cuál es la eficacia que nosotros debemos de utilizar para poder vencer
estos seres que no vemos, pero que son reales. Y hay 3 cosas que tienes que saber. Debes de tener autoridad de parte de Dios, unción del Espíritu Santo y discernimiento. Cuando tú tengas en tu tiempo de oración la batalla espiritual. Cuando tú tienes estos elementos, tú vas a poder salir airoso y victorioso. Pero sobre todo, lo más importante, tienes que estar sometido a Dios. La guerra espiritual también es un medio, no es un fin, y Dios lo permite. Espero que esto sea de edificación y que donde quiera que te encuentres recibas un gran saludo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima cápsula.